Hola chicos, ¿cómo están? Los saluda el profesor Félix Luna Benavides y les doy la bienvenida a nuestra segunda clase virtual del segundo trimestre del curso de Historia Universal. Hoy vamos a tener el tema Civilizaciones Asiáticas, la India. Recuerda pues que ya hemos ido viendo varias de las civilizaciones que se han desarrollado en Asia. Esto es para el primer año de secundaria. Continuamos estableciendo nuestro propósito. El propósito que vamos a tener hoy va a ser identificar los principales aspectos de la civilización en la India. Ahí pues en el gráfico puedes ver que un dibujo muy popular que es Los Simpson tiene un personaje también que es originario de la India que se llama Apu Nahasamatepilen, debido a que en la India pues los nombres van a ser también un poco complicados para poder pronunciarlos. Y ahí tienes una típica bailarina hindú, ¿no es cierto? Muy popular debido a las películas que se dan pues dentro del cine hindú y que gusta mucho también en el Perú. La India. Vamos a ver el medio geográfico en que se desarrolló. Primero, la India está ubicado en la península de la India o península del Indostán, justamente ubicada en el sur del continente de Asia. Ahí tiene sus límites, ¿no? En el norte están los países de Nepal y Bután. Y en el sur tenemos el estrecho de Nepal y el Golfo de Mannar. En el este tenemos a Birmania y el Golfo de Bengala. Y también el Golfo de Bangladesh. En el oeste tenemos el Mar Arábigo y el país que se llama Pakistán. Recuerda que todas estas culturas se han desarrollado en base a ríos. En la India tenemos dos, el río Indo y el río Ganges. Actualmente todo lo que llamamos India antigua serían los países de Pakistán y la India. En su proceso histórico, la India ha pasado en la antigüedad, ha pasado por tres momentos claves. Uno, la civilización del Indo, que va a ser el momento en que la población originaria llamada drávidas se va a sedentarizar y va a se va a establecer pues en una vida urbana. Luego vendrán las invasiones de pueblos ajenos, en este caso la invasión de los arios, que van a crear la civilización llamada védica. Y por último, estos Vedas van a cambiar de gobierno y van a ser los brahmanes los que van a tener el poder político, y dentro de ese contexto va a surgir el budismo. A ese periodo se le va a llamar periodo brahmánico. Recuerda que también ellos son arios, ¿no? Solamente es una división de la propia civilización védica. Los primeros habitantes, que van desde el 3000 hasta el 1300 a.C., después de haber sido cazadores, recolectores, como ya sabemos, se comenzaron a sedentarizar y comenzaron a crear ciudades importantes. Ahí tienes dos de ellas, una Harappa y la otra Mohenjo-Daro, que son las más importantes de todas las que posiblemente se pueden haber creado. Ellos confeccionaron armas de bronce, y es decir, entonces estamos en la llamada Edad del Bronce. Ahí tienes una ilustración que explica más o menos la idea de cómo sería el comercio en este tiempo pues tan antiguo de la India, ¿no? Y toda esta civilización, hemos dicho, se desarrolló en el valle del río Indo. Más adelante, la otra cultura aria también abarcará el río Ganges. Fue una sociedad, por tanto, agrícola comercial. Claro, lógicamente porque en este tiempo todas las culturas se van desarrollando en base a la agricultura. Sus habitantes van a ser llamados drávidas y tienen como característica la piel oscura, ¿no? No tan oscura como los de África, por ejemplo, pero sí un tono de piel bastante oscuro. Desarrollaron escritura propia y numeración. Ahí tienes un poco del arte drávida que nos ha quedado. Se cree que que estas figuras rectangulares, ¿no? Con grabados serían parte de sus monedas o también parte de su escritura antigua, ¿no? Podría haber sido para intercambio sobre todo de ganado o de animales por las referencias visuales que tiene cada una de las monedas. También tenemos sus esculturas o sus cerámicas que van a ser pues las que tú tienes ahí al frente. En especial la dama de bronce, que le llaman a la primera que tenemos ahí.
Hacia el año 1300 o 1000 antes de Cristo van a llegar los arios. Los arios llegan del sur de Europa y van a ingresar a la India de forma violenta, ¿no? Esta civilización va a ser la civilización védica y va a constituir la edad del hierro debido a que estos arios dominan las armas de hierro, es decir, toda la metalurgia del hierro, y van a tener mucho mejores armas que los drávidas que las tenían de bronce. Van a introducir también en la India el caballo y el carro de guerra, que va a ser toda una novedad y por lo tanto pues le va a ser bastante sencillo conquistar a estos pueblos que eran más de corte agrícola y cuyas armas tenían pues una inferioridad. Estos arios van a establecer la religión llamada el hinduismo, que es la religión más antigua del mundo, que hasta hoy sigue teniendo gente que cree en ello. En el hinduismo se cree en la reencarnación y en el karma, ¿no? Y estos arios van a establecer pues un sistema de castas, que más adelante lo vamos a explicar con más detalle. Su nombre de civilización védica se debe a unos libros sagrados que ellos escribieron, que se llaman los Vedas. Estos Vedas son los libros sagrados del hinduismo. Dentro de ellos tenemos algunas epopeyas o algunos relatos importantes como serían el Mahabharata, el Ramayana y otros pues que encontramos en todo este proceso. En su organización social, como hemos dicho, ellos van a crear algo conocido como el sistema de castas. En el sistema de castas, los brahmanes van a ser los que dominen la situación religiosa, ¿no? Esta casta estaba compuesta por sacerdotes, era la casta más importante y en su momento dueña del poder político y religioso, pero en una primera etapa son los dueños del poder religioso. Luego tenemos a los kshatriyas, que esta casta está conformada por guerreros y sacerdotes, ¿no? Los vaishyas, que están los mercaderes, artesanos y campesinos libres, más o menos similar a lo que pasaba también en otras culturas, ¿no? Recuerda siempre la pirámide, donde hay un grupo que está en la parte superior y un grupo que está en la parte inferior. Los sudras van a ser los sirvientes y los esclavos. Recuerda que los sudras van a ser generalmente los drávidas. ¿Por qué? Porque perdieron la guerra. Y ya sabemos que en estos tiempos, cuando una cultura o una población pierde la guerra, inmediatamente pasa a ser esclavo de aquella cultura que le ha ganado. En este caso los arios ganaron y van a someter a la esclavitud o a la servidumbre a los drávidas. Y por último están los parias, que eran los cruces entre las diferentes castas, puesto que la religión prohibía que se pudieran relacionar sexualmente entre castas. Y un paria es aquel que nace de la unión ilegal de dos castas, ¿no? Por tanto, eran los impuros. Entonces tenemos su organización política, como hemos dicho, los brahmanes, primero date cuenta que están ubicados en el tercer nivel de la pirámide, es decir, los sacerdotes, y más arriba de la pirámide está el Maharaja, que va a ser conocido como el gran rey, ¿no es cierto?, el señor. Entonces el Maharaja va a ser el que gobierne en este momento. Debajo vienen los Raja, que son los jefes guerreros y también jefes de provincia, ¿no? Y debajo vienen los nobles o dueños de tierra. Así va a estar constituida la situación política. En la economía, pues va a ser una economía agrícola y también comercial, ¿no? Recuerda que en la India se ha cultivado bastante los condimentos y una serie de elementos que van a luego ser exportados a través de los árabes hacia la zona de Europa. Hacia el año 500 a.C. cambia y los Maharaja dejan de gobernar, dejan de tener ese gran cargo político y van a ser los brahmanes los que tomen el poder político. Es decir, los que estaban en el tercer nivel de la pirámide ya no solo van a tener el poder político, sino el poder religioso, sino que ahora van a agarrar el poder político. En este contexto, uno de estos príncipes de la familia de los brahmanes se va a llamar Siddhartha Gautama. Él va a tomar el nombre luego de Buda. La palabra Buda significa iluminado. Él va a fundar el budismo, donde es una religión pues que está en contra de cómo está organizada la sociedad de la India. Esta religión se opone al sistema de castas y va a decir pues que las personas
no tienen castas, todo eso es producto del deseo de los seres humanos de gobernar a otros. Sin embargo, pues la persona sabia, la persona que quiere llegar al nirvana, que quiere, digamos, llegar a la divinidad, tiene pues que dejar todo, dejar los deseos, dejar todo y sobre todo rechazar la desigualdad social, ¿no? Entonces, Siddhartha Gautama va a fundar una nueva religión también que existe hasta el día de hoy, que se llama el budismo. Aunque la religión no tuvo mucho éxito en la India, esta religión va a tener un éxito enorme en China. Hoy en día, más practicantes del budismo hay en China que en la propia India. Va a surgir otro príncipe también en ese lugar, también de los brahmanes, que se llama Mahavira. Mahavira también es otro príncipe que decide que toda la sociedad en que vive está mal y funda una religión llamada el jainismo. Esta religión está basada en la no violencia absoluta. Sus adeptos usan siempre, no solo cuando hay pandemia, usan siempre unas mascarillas y tratan de moverse lo menos posible y antes de moverse a un lugar barren. ¿Por qué? Porque no quieren matar ni siquiera la más mínima hormiga, ni por casualidad aspirar algún mosquito, ya sea por la boca o por la nariz. Por eso usan mascarillas, por eso andan sin zapato, por eso barren todo lugar, porque ellos no quieren en lo más mínimo dañar a ningún ser humano, porque si tú dañas a un animal, a un ser vivo, entonces tú vas a reencarnarte en ese ser vivo. Y ellos practican el radical vegetarianismo, es decir, son veganos en absoluto. Ellos no consumen leche, no consumen ningún tipo de producto animal, sino solo y exclusivamente productos vegetales. En toda esta época los brahmanes van a cambiar la capital y van a poner como ciudad principal a la ciudad de Magadha. Los hindúes consideran a Buda y a Mahavira como un avatar o encarnación del dios Vishnu. Un avatar es cuando el dios, ¿no?, se ha encarnado en un ser humano y ha venido para ayudar pues al mundo. Entonces, en el hinduismo no se hacen problemas ni con el budismo ni con el jainismo. ¿Por qué? Porque consideran que ambos, Buda y Mahavira, simplemente son avatares de los dioses, encarnaciones de los dioses. Hay un dibujo animado que también se llama Avatar y lógicamente nos va hablando en el dibujo cómo el dios se ha encarnado pues en ese muchacho que tiene una flecha en la frente y que aparece en tu diapositiva. Recuerda entonces, con la India hemos concluido pues el grupo de civilizaciones antiguas más importantes que se desarrollaron en Asia y quiero hacerte un recuerdo de todas ellas. La primera, y que se cree que fue la más antigua o las más antiguas, serían Mesopotamia, China e India. Esas son las tres civilizaciones más antiguas de todo el continente de Asia. De Mesopotamia saldrán las civilizaciones de los hebreos y de los fenicios, que mucho han influido en nosotros. De hecho, nuestro abecedario es de origen fenicio y los hebreos pues han influido muchísimo en la religión que tenemos. Sin embargo, quiero hacer hincapié en que a pesar que hemos resaltado a estas civilizaciones, no quiere decir que son las únicas. Por ejemplo, en Japón se dio la civilización Jomon, o también tenemos la civilización de las estepas centrales de Asia, las civilizaciones que se han dado en la península del Indostán de Asia, y también otras civilizaciones más que se han dado en diferentes lugares. Ahí no estamos considerando a la civilización persa, por ejemplo, que va a surgir después, ¿no? Los persas van a desarrollarse en el Irán, ya lo hemos visto, pero sin embargo los persas no son las más antiguas de Asia. Por eso hago referencia a estas 5 civilizaciones que serían las más antiguas. La persa sería posterior a tanto Mesopotamia, los hebreos, los fenicios, incluso después de China y de India. Muy bien, con este resumen hemos llegado al final de nuestra clase. Ahí tienes un enlace que te habla sobre la India antigua y que te va a ayudar a profundizar. Y ahí te dejo algunas actividades para que puedas entender mucho más el tema.
investiga un poco más sobre Buda y Mahavira, que son dos personajes bastante importantes pues para esta época. También te pido que opines sobre el sistema de castas, es decir, no que expliques el sistema de castas, sino que opines, digas, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece bien, me parece mal, pienso que no debería ser así o sí debería ser así, ¿no? Y también que realices un pequeño informe sobre el enlace que tienes pues ahí. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase. No te olvides de copiar en el cuaderno las diapositivas que tienen el logo y desarrollar tus ejercicios en tu cuaderno. Nos estamos viendo pues hasta una próxima ocasión. Dios me los bendiga mucho a todos ustedes.